Hola a todos y todas, mi nombre es Carolina Sáenz, soy CEO de Let's Compliance, abogada experta en temas de prevención de corrupción y cultura de integridad. Hoy día es un día súper especial para mí porque les doy la bienvenida a Master Talks, un nuevo espacio de IDEM en el que estaremos conversando desde mi lado temas sobre compliance, prevención de riesgos, integridad y muchos otros temas interesantes. En esta primera sesión conmigo estaremos conversando nada más y nada menos que con Cristina Jaramillo, abogada y coach ecuatoriana, experta en compliance, con más de 18 años de experiencia y autora, nótese, del libro La inteligencia que le falta al derecho. Tengo el enorme placer de conocer a Cristina y puedo adelantarles que además de ser una crack y un referente en compliance, no solo en Ecuador, sino también en América Latina, es una persona excelente y súper inspiradora. Con Cristina estaremos conversando sobre los beneficios de implementar un programa de prevención de corrupción. Bienvenida, Cristina, a Master Talks. ¿Cómo estás? Hola, Caro, muy feliz de poder compartir este espacio contigo. Muchas gracias por esa presentación y feliz de compartir lo poco o mucho que sé con todos ustedes. No, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por tu disponibilidad, por la buena vibra de siempre. Qué mejor que conversar con una experta en Ecuador. La realidad de América Latina es parecida. Hay algunas diferencias entre los países en temas de avances en compliance, pero queríamos tener tu visión y conocer, compartir, que compartas con nosotros tus alcances sobre la implementación de un programa de prevención de corrupción. Antes que nada, quisiera ir a lo básico porque muchos de los integrantes de nuestra audiencia que nos están escuchando, a los que nuevamente les doy la bienvenida, son estudiantes de derecho, de contabilidad, de otras carreras, y quisiera que tú nos explicaras en términos muy sencillos qué es un programa de prevención de corrupción, en qué consiste, para qué sirve. Seguro que sí. Mira, y pensando justamente en esos estudiantes de derecho, de contabilidad, quiero explicarles lo que no es un programa de prevención de compliance. Y lo que no es un derecho penal, ¿ya? Se basa y se ayuda en lo que está establecido como delito en el derecho penal, pero no es. El derecho es esa gran idea del deber ser, la manera en la que debería comportarse el ser humano y las empresas de manera general en sociedad. Es de este deber ser aquí arriba, que si tú lo incumples, te sanciono y te castigo. Y ahí es cuando entra sobre todo el derecho penal sancionador. Entra en la corrección, entra después de que pasa el ilícito. El compliance y un programa de prevención antisoborno lo que hace es entrar antes, ¿sí? No estamos en el deber ser. Aquí entramos en el ser. Nos metemos a entender de qué se trata la empresa, a qué se dedica, cuál es su sector, cuáles son los riesgos más grandes a los que se enfrenta. Y desde ese entender del ser, de lo que es la empresa y esa institución, empiezo a construir los elementos necesarios para prevenir, para no llegar al cometimiento del ilícito. Entonces, quiero que primero tengamos muy claro esto, que un programa de prevención antisoborno, si bien se basa en evitar un delito, no es lo mismo que el derecho penal porque actúa antes y tiene que meterse mucho en lo que es y necesita la empresa. Eso de manera general, Caro. Sí, excelente, porque la aclaración que nos haces viene súper precisa, porque existe todavía, al no haber tanta difusión todavía, digamos que tenemos una oportunidad de mejora ahí para ir difundiendo, informando sobre lo que es compliance y todos los programas de prevención. Todavía existe sobre todo
en ciclos iniciales o en etapas iniciales del ejercicio profesional o académico, la duda de si el compliance es parte del derecho penal, ¿no? Y es una pregunta y también es una respuesta que absuelvo por mi lado de manera recurrente, ¿no? Y explico que no estamos ahí para reaccionar, sino estamos mucho antes, en la línea de tiempo, mucho antes, para prevenir. Y ahí, digamos, o sea, todas las materias que conocemos de derecho nos sirven y son herramientas para quienes nos dedicamos a la prevención de corrupción o soborno, porque los conocimientos de civil, de contractual, administrativo, regulatorios son básicos, ¿no? Muchas gracias por centrar la conversación de lo que se trata un programa de prevención y de lo que no se trata un programa de prevención. Desde tu experiencia, Cris, y para un poco comparar realidades en Latinoamérica, ¿cómo ves a las organizaciones, a las empresas? ¿Notas que vienen implementando programas de prevención antisoborno, programas de prevención de corrupción? Tal vez necesitan un empujoncito adicional. Hay algunas que todavía no toman conciencia. ¿Cuál es tu feeling al respecto? Mira, yo creo honestamente que hoy por hoy las empresas en Latinoamérica, sobre todo en economías en que se están más bien construyendo de alguna manera, están preocupadas de otros temas y no les juzgo. O sea, las empresas que no están aplicando hoy por hoy compliance o programas de antisoborno es porque están sobreviviendo, ¿ya? Empresas que están pensando en cómo pago los sueldos al final de este mes. Y el problema es que se convierte en este círculo vicioso en el que no me preocupo del compliance, no me preocupo de si en mi empresa existen malas prácticas que están afectando a la sociedad y también a mi industria. No me preocupo de eso porque estoy en este sobrevivir. Y este círculo vicioso lo que hace es que la corrupción siga afectando más a la sociedad y haga que la economía siga dañándose más y haga que la industria y el sector siga siendo más afectado y que no podamos salir de alguna manera de ese hoyo. En este sentido, creo que es muy importante lo que ustedes hacen, ¿no? Educar sobre los verdaderos dolores de la corrupción, para que las empresas se den cuenta de que el aportar con programas de integridad no solo es un tema que les ayuda a construir reputación, sino que es un tema que va a ayudar a su sector y a su industria a trabajar con reglas más claras, a trabajar en un sector en el que podamos todos sobresalir. Pero cuando uno está en el hoyo, cuando uno está en el modo supervivencia, es muy difícil regresar a ver. Por eso yo sí creo que es muy importante que a través de la legislatura o a través de los gobiernos en general se pueda en algunos sectores establecer el tema de compliance como obligatorio. Creo que empresas que van a contratar con el Estado o sectores delicados como los extractivos o los de salud deberían contar de manera obligatoria con un programa antisoborno. Y por otro lado, que también existan incentivos, porque pueden haber empresas y he conocido, ¿no? Empresas que desde sus fundadoras y sus socios son 100% comprometidas con los valores y con la sociedad, y que si les digo que además de esto van a tener un incentivo tributario, un incentivo de negocios o un sello, algo, que efectivamente puedan ellos con más fervor poder aplicar, implantar estos programas de antisoborno. Y que ojalá se pueda convertir en una moda, ¿no? Poner de moda la ética, poner de moda la integridad, porque otra vez, no solo estamos construyendo la reputación de una empresa, estamos ayudando a combatir la plaga más grande que tenemos hoy por hoy como sociedad, que es la corrupción. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente. Mira, desde el lado de Perú, por ejemplo, tenemos la ley 3424, que es la ley de responsabilidad administrativa, realmente penal, de las personas jurídicas, que lo que te dice es que habrá sanciones penales para las personas jurídicas, es decir, para todo tipo de organización, incluyendo cualquier clase de empresa, organizaciones sin fines de lucro, etcétera.
Y te dice que si tienes un programa de prevención en corrupción y otros delitos, inicialmente lo que decía la norma era que podías, si demostrabas como empresa que lo tenías, que lo habías implementado y este programa realmente estaba hecho a la medida según las características particulares de tu empresa, podías lograr en un juicio penal por temas de corrupción, por ejemplo, incluso lograr eximir a tu empresa de responsabilidad. Sin embargo, en mayo del año pasado sale una norma que lo que hace es dejar en entredicho esa inmencia de responsabilidad, con lo cual ahora ese incentivo que era el principal y que era la palanca de quienes trabajamos en compliance para tratar de transmitir lo importante y los incentivos que hay para implementar un programa de prevención, se queda coja, ¿no? Y eso para mí es un retroceso, o en todo caso no es una motivación para seguir difundiendo y sensibilizando a empresas, ¿no? Y como dices tú, el tema no es solamente, oye, mi empresa va a tener mejor reputación y va a poder acceder a mejores créditos o financiamientos, etcétera, sino el tema es que la corrupción sigue aprovechándose de esas brechas y de esas oportunidades desperdiciadas en las que no se implementaron programas de prevención. Sí, eso es, creo que por ese lado estamos alineados, y creo que es un problema en general de América Latina, ¿no? Si estuviéramos teniendo en cuenta que muchos en nuestra audiencia son estudiantes o están iniciando sus carreras profesionales, ya sea como practicantes, como abogados o contadores, etcétera, están en esas etapas iniciales que nos enfrentamos al mundo laboral. ¿Cuál sería una forma muy sencilla de explicar por qué es importante implementar un programa de prevención? Ya hemos dicho, ya hemos hablado que la razón, digamos, de fondo es prevenir corrupción, acabar con este círculo vicioso de corrupción, pero un poquito más allá de eso, ¿qué beneficios le trae a una organización contar con un programa de prevención antisoborno o de corrupción? Sí, Caro. A ver, tenemos que partir de la premisa de que vivimos en sociedades cada vez más sofisticadas, si quieres, que eso acarrea una cantidad de normativa externa e interna que es difícil cumplir, ¿ya? Cada día salen nuevas normas en temas laborales, en temas de integridad, en temas de seguridad, y por eso se ha vuelto necesario establecer sistemas de gestión del cumplimiento. A la final, lo que es el compliance es una fórmula para poder gestionar el cumplimiento de la normativa del país y de la normativa interna que puede tener la empresa. ¿Por qué? Porque incluso nosotros como abogados no nos sabemos de memoria toda la normativa que tenemos que cumplir. Entonces, tenemos que traer este approach preventivo, proactivo y organizado que nos permita enfrentar este cumplimiento de una manera que pueda fluir dentro de los negocios. Porque las empresas tienen que concentrarse en ser las mejores, en vender los mejores productos y ofrecer los mejores servicios. Ese tiene que ser su foco. Y el compliance o esta gestión del cumplimiento tiene que convertirse como en un río que me permite cumplir de manera fluida mientras yo me enfoco en ser la mejor empresa. Y por eso es que este sistema te ayuda a enfocarte en lo que es importante, y creería que ese es uno de los principales beneficios. Te da foco en gestionar tu empresa, porque todo lo demás lo tienes sistematizado. Tienes establecidos controles, tienes establecidos monitoreos, tienes establecidos, ojalá controles sobre todo automatizados,
tienes políticas claras, tus empleados saben lo que tienen que hacer, estás brindando entrenamientos, tus empleados están motivados con las políticas que buscan construir integridad y prevenir la corrupción. Entonces tienes todos estos elementos que hacen que el cumplimiento fluya. Solo para centrarnos, para todos los estudiantes, ¿cuáles son los elementos que podemos tener en un sistema de gestión antisobornos? Primero, analizar el contexto de la empresa, porque no es lo mismo un programa antisoborno en un sector farmacéutico que en un sector minero o que en una fábrica de zapatos. Entonces, un análisis del contexto. Después de eso, tú haces un análisis de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos propios a los que me estoy enfrentando en este tipo de sector? Luego haces un diseño de políticas, ¿ya? Y hablo de diseño, no solo redacción, porque tienen que ser políticas diseñadas para el tipo de sector y para el tipo de empleados al cual van dirigidas. Luego establezco los controles, cuáles son los controles y los monitoreos que voy a realizar, no para cacharles cuando se han equivocado, sino para realmente ayudarles a que antes de que se vayan a equivocar, establezco el control. Entonces, por ejemplo, si para compras de $10,000 tengo que pedir una autorización, cosas así. Luego me aseguro de que no se quede en el papel. Tengo que brindar entrenamientos, tengo que brindar comunicación interna dentro de la empresa para que sepan lo que tienen que cumplir. Y todo esto además se traduce en esta construcción de cultura de integridad en el que desde el liderazgo estoy comprometido no solo con cumplir la norma, sino con realmente hacerlo a través de mi ejemplo. No enseño solo a través de las palabras, sino lo enseño a través del ejemplo. Y esto es una mejora continua. Si establezco todos estos elementos, consigo que la empresa se concentre en esto. Creo que muchos de los beneficios nos hemos enfocado, creo que no hemos sido buenos vendedores del compliance a lo largo de mis 18 años. He visto que no hemos sido buenos vendedores del compliance porque nos hemos enfocado en la reputación. El compliance te da reputación, el compliance te da reputación. Y yo creo que el compliance sí, te da reputación, pero te da muchos beneficios más. Te da el foco en lo que es importante. Entonces no estás gastando energías en hacer trampas, no estás gastando energías en establecer mecanismos antiéticos para realizar ventas. Segundo, tienes un mejor manejo de los recursos. Tú sabes que tu dinero se está invirtiendo en mejorar y en vender mejor. No estás gastando dinero en regalos innecesarios de funcionarios públicos, de funcionarios privados. Tu gente no está vendiendo con sobreprecios o no estás comprando con sobreprecios. Entonces manejas mejor tus recursos, vas a ganar más plata de alguna manera. Además estás atrayendo y reteniendo talento. Esto es algo que la gente de recursos humanos, qué difícil que es atraer y retener el talento. La gente verdaderamente talentosa no necesita de trampas para hacer bien su trabajo. Entonces la gente realmente talentosa que viene con estas ideas y esta creatividad, estas ganas de vender, de lo que sea, llega a una empresa y se entera que lo están haciendo pero con trampa, dice no, así no me gusta. Ahorita que hemos visto los Juegos Olímpicos, o sea, yo quiero ganar porque quiero que vean que soy la más fuerte, la más rápida o la más lo que sea, no la que utilizó las drogas para hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera es lo mismo y por eso un buen programa antisoborno te ayuda a retener y a mantener el talento. Además, vivimos en una época en la que tenemos consumidores y clientes cada vez más conscientes. Entonces, las nuevas generaciones quieren comprarle a la empresa que saben que tiene buenas prácticas, que saben que no está haciendo el chanchullo, que saben que además tiene programas de liderazgo, que trata bien a su gente, que cumple. Los proveedores, además, uno que es proveedor de servicios, qué justo que es trabajar con empresas que cumplen, con empresas que sabes que están haciendo las cosas bien. Y como proveedor, a veces te da recelo contratar con empresas que no tienen contratos claros, que no tienen políticas claras, que no sabes qué es lo que están haciendo. Entonces, el tener un verdadero programa de compliance te va a construir estos lazos de confianza con todos tus stakeholders. Sí, te da reputación, te mejora los recursos y definitivamente te va a ayudar a ser más eficiente, más rentable y a todos los que trabajan ahí, a los grandes directivos, a dormir con tranquilidad en la noche y a sentir que estás apoyando con ese granito de arena para construir una mejor sociedad. Entonces, esos creo que son, en resumen, los beneficios.
Sí, y qué importante manejarlos, o sea, conocerlos y además manejarlos y saber comunicarlos. Hablabas de lo último que mencionabas, los directores, pues, los directores de una empresa, de una organización. Qué importante es llegar con este mensaje y también transmitir este mensaje al directorio en los términos que habla o en el lenguaje que habla un directorio, ¿no? Más que nada en términos cuantitativos, en términos de consecuencias negativas en caso de no cumplir o dejar espacios para que se cometan actos de corrupción o que haya riesgos de soborno, pero también saber explicarles en su propio lenguaje cuáles son los beneficios que implica un programa de prevención, implementar un programa de prevención. Y muchas veces no hablamos o no manejamos ese lenguaje del directorio porque tal vez nos falta un poco empaparnos más o tener de repente un poco más, tratar de empatizar en cuál es su rol dentro de la empresa para poder ponernos en su lugar y decirles lo que les va a servir escuchar para tomar mejores decisiones, allanar todo este camino, crear un contexto de transparencia, integridad, eliminar riesgos de corrupción que les permitan concentrarse, como decías antes, en ser la mejor empresa, ¿no? O trabajar en su core, en el corazón del negocio, sabiendo que existe un marco de cumplimiento que así lo permite y que evita riesgos. Y quería tocar un punto importante que es de este agente, director de orquesta que se encarga de poner en funcionamiento, implementar y poner en funcionamiento un programa de prevención que es el encargado o la encargada de prevención, ¿no? Su función es no solamente encargarse de implementarlo, sino de monitorear constantemente que esté funcionando de manera correcta en la empresa y además de eso encontrar oportunidades de mejora, porque el programa de prevención es, digamos, un organismo vivo, ¿no? Muy dinámico, que está en constante cambio, que está en constante evolución y para eso se necesita alguien con el olfato necesario para identificar dónde hay espacios de mejora y qué cosas no están yendo del todo bien o dónde podríamos ajustar un poco. Este encargado o encargada de prevención, que también es conocido como oficial de cumplimiento, compliance officer, delegado de prevención o como quieran llamarlo las empresas, características, y acá apelo le pregunto a la Chris Coach, ¿qué características, qué habilidades debe contar, debe tener este encargado o encargada de prevención para saber gestionar el programa de prevención y también saber gestionar la tremenda responsabilidad que tiene de ponerlo en marcha y sacarlo adelante? Qué buena pregunta, Caro. Y mira, más que la Chris Coach, te voy a contestar desde mi propia experiencia como encargada de cumplimiento, que fue una de las razones por las que luego estudié coaching, porque me di cuenta que estaba haciendo todo mal. Así que, mira, uno de los grandes errores que cometemos a veces es querer ser abogados en este rol de cumplimiento. Y nos concentramos en el corregir. Nos concentramos y ponemos nuestra mayor energía en el identificar los cumplimientos y castigarlos. Cuando yo creo que el verdadero rol de un oficial de cumplimiento es más bien un 80-20. Tú tienes que concentrar el 80% de tu energía en prevenir y el 20% en corregir. A ver, hay empresas en las que está todo mal y tal vez tienes que entrar con un equipo gigante a corregir, sí es verdad, pero de manera general esta debería ser un poco la ecuación, ¿no? Pero nos quedamos atorados en el ser bomberos y en el apagar incendios, en corregir todo eso que está pasando mal, que nos olvidamos de poner la energía en lo que es el corazón del cumplimiento de un programa antisoborno, que es la prevención.
Entonces, creo que lo primero es tener conciencia de esto como una habilidad técnica interna, de darte cuenta que tienes que poner tus recursos, tu energía, tu tiempo y tus herramientas en la prevención. Y de ahí, como habilidades blandas, yo te diría que lo más importante es encontrar el equilibrio entre la empatía y el coraje. ¿Qué quiero decir con esto? Que generalmente nos agarramos del coraje y estamos repartiendo coraje y diciendo, no, esto no se puede hacer, esto está mal, y estamos repartiéndonos, bueno, al menos así era yo en mi primera época, repartiéndonos en todas partes, agarrando a los que estaban haciendo mal, castigando, investigando. A ver, y es muy importante el coraje, por supuesto que es importante el coraje, pero si tú no lo estás equilibrando con empatía, no estás haciendo bien este 80-20. Entonces, el equilibrio significa que tú vas a desarrollar la empatía, ¿para qué? Para prevenir. ¿Y qué sí? ¿Cómo lo hago? Yo tengo que, lo que tú decías hace un rato, yo tengo que escuchar y tengo que comprender al negocio, realmente comprenderlo, no juzgarlo. Tratar de que me inviten a reuniones de negocio, no para yo opinar qué es lo que están haciendo, para escuchar, para entender, para comprender, entender qué es lo que le mueve al equipo, a ventas, a comercial, a marketing, a contabilidad, comprender qué es lo que están haciendo, porque desde ese espacio yo voy a ver de qué mejor manera puedo ayudarles a que cumplan. ¿Ya? No es en dónde les voy a encontrar que están haciendo las cosas mal, porque si tú vas a la reunión buscando, en dónde están haciendo las cosas mal, no vas con empatía, vas con coraje. Si tú entras con empatía quiero reconocer, valorar tu trabajo y ver cómo desde ese conocimiento te doy herramientas para que puedas cumplir mejor. Mira qué diferente es la intención. Entonces, con empatía escucho, con empatía brindo mejores soluciones, escribo mejores políticas, hago mejores entrenamientos porque ya te conozco. Pero hay que tener mucho cuidado porque si nos enredamos mucho en la empatía, luego podemos tener problemas con el coraje. Tú tienes que ser un business partner definitivamente, pero no puedes ser mejor amigo de todo el mundo. Y van a haber situaciones difíciles en las que esas personas con las que empatizaste mucho, de repente hicieron algo mal. Y tienes que alzar la mano para decirles para decirles no más, o para presentar un caso de compliance. Entonces, y tienes que tener muy claro que ese es tu otro rol, y por eso tienes que tener estas dos habilidades en equilibrio. Y suena fácil decirlo, pero hacerlo no es tan fácil, porque como seres humanos, cuando tú ya te metes al equipo y eres parte del equipo, quieres seguir haciéndole barras al equipo y es difícil alzar la mano y decir esto está mal. Pero desde el principio tienes que tener las dos barras muy arriba y muy en equilibrio para hacer bien tu rol de oficial de cumplimiento y al mismo tiempo para disfrutarlo. Así que esa sería la recomendación. Qué excelente lo que dices, porque retomando el tema del coraje y de tener cuando no estamos bien equilibrados en esta ecuación de coraje y empatía, el coraje puede ganarnos porque además va subiendo como la espuma, ¿no? Es una emoción súper efervescente y la pasamos mal, no solamente que estamos dejando de manera inconsciente, tal vez estamos perdiéndonos la oportunidad de conocer el negocio, de escuchar cuáles son los dolores de las áreas que están de cara a sacar adelante el core del negocio, sino que además la pasamos muy mal, ¿no? Estamos renegando todo el día, nuestra salud emocional se daña. Y creo que eso también va aportando o ha venido aportando, digamos, en el pasado, a que se cree esta imagen de que el oficial de cumplimiento o el encargado de prevención es este stopper que me va a parar el negocio, que me va a decir no, que es una mera formalidad ir a tocarle la puerta porque ya sé que me va a decir no, 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 y que encima va a renegar y va a haber esta sensación de disgusto por ambas partes, ¿no? Lo importante es trabajar, como dices tú, y gracias por esa reflexión, trabajar en la empatía también y tratar de mantener esta ecuación en equilibrio,
porque vamos con otra actitud y eso nos va a ayudar a ir cambiando esa imagen que existe del compliance officer, del stopper o del que no es un aliado porque entra acá a las reuniones en las que se van a tomar decisiones sobre negocios, pero para decirnos que no. Y poco a poco vamos a ir cambiando esa imagen que un poco hemos heredado de años anteriores, ¿no? Y de eso se trata, de ir evolucionando. En otra oportunidad que conversábamos contigo, me comentabas cómo se puede ir construyendo las habilidades blandas, cómo se pueden ir desarrollando, ir evolucionando estas habilidades blandas, esta inteligencia emocional, social. Así que es posible hacerlo y de tal manera que como Compliance Officer vamos a tener vamos a poder ejercer nuestro rol desde una posición mucho más tranquila, mucho más compasiva también, y poder escuchar, ¿no? Y contribuir a partir de esos alcances, poder contribuir realmente a una buena decisión de negocios. Cris, ha sido realmente súper enriquecedor conversar el día de hoy contigo. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, pero sobre todo por la generosidad de compartir con nosotros tus alcances, tu experiencia. Te agradezco mucho y ya sabes que este es tu espacio también. Estoy segura que habrán nuevas oportunidades para que conversemos y muchas gracias. No sé si hay algo que tú quisieras decir, de repente algo que me faltó preguntarte y tú quisieras aportar. No, Caro, simplemente agradecerte muchísimo por este espacio. Me encanta lo que están haciendo. Creo que tenemos el firme rol, y lo he visto en ti y lo he visto en tus redes. Tenemos este propósito compartido de masificar la integridad, de hacer que la integridad llegue a todos. A los que están escuchando, si están interesados en desarrollar programas de antisoborno o en el compliance, qué hermoso, qué increíble. Y a los que no, en cualquier rol que vayan a cumplir, recuerden que hacerlo con integridad siempre va a ser una opción de la cual vas a estar orgullosa o orgulloso. Así que véanlo siempre por ahí. Tenemos dos opciones en la vida: vivir quejándonos, y de eso tenemos muchísimo, y nos quejamos de la corrupción, nos quejamos de los políticos, nos quejamos de todos, o podemos utilizar esa energía para construir. Así que te agradezco, Caro, porque yo también me inspiro cada vez que te leo, y esperemos que todos podamos cada vez ser más los que construimos y queremos contagiar esta integridad. Así que muchas gracias. Gracias, Cris. Acompáñame a resumir 3 conclusiones de lo que hemos conversado. Si tienes algo que aportar, por favor, adelante. Quiero recordar como primera conclusión de la sesión de hoy que el compliance y los programas de prevención son eso, es prevenir. No reaccionar de cuando ya sucedió el ilícito o el delito o ya se materializó el riesgo de corrupción, soborno o de algún otro delito del que estemos hablando, sino se trata de prevenir, de detectar dónde están los riesgos y luego implementar los controles que nos permitan mitigar esos riesgos. No, el compliance y la prevención no es penal, es algo que se tiene que desarrollar mucho antes y justamente para que no se materialice el riesgo del delito. Como segunda conclusión, tenemos una tarea por delante y contamos con todos ustedes para que se sumen a la tarea y empiecen también a difundir la importancia de prevenir la corrupción. Tenemos audiencia que está en provincias de Perú, así que serán nuestros mejores aliados para difundir por todo el país la importancia de prevenir corrupción, no solamente para crear una buena reputación en las empresas o en las organizaciones en las que trabajamos, sino para poder acabar con este cáncer que es la corrupción y que come día a día a nuestro país y nos resta oportunidades de desarrollo a todos y a todas.
Y también como tercera conclusión y última, destacar la importancia de gestionar riesgos en una organización, en una empresa. Mientras gestionemos riesgos, en este caso hemos hablado de riesgos de corrupción, de soborno, vamos a allanar el camino para que la empresa, como dijo Chris, pueda concentrarse en ser la mejor empresa en su rubro. Así que tengamos en cuenta que este es un enorme beneficio que nos va a permitir desarrollar lo que realmente somos buenos, pero para eso hay toda una ingeniería detrás de construir estos programas de prevención. En este caso hemos hablado de programas de prevención antisoborno o de corrupción. Y no se olviden de transmitir esto cuando quieran impulsar compliance y prevención y cultura de integridad en general. Les agradezco a todos por haber llegado hasta este punto, por haber compartido con nosotras esta primera sesión de Master Talks en lo que se refiere a compliance. Recuerden que todos y todas, desde nuestras funciones, desde nuestros roles, ya sea profesionales, académicos, como ciudadanos, como ciudadanas, podemos ser agentes de cambio y contribuir a la prevención y a la integridad. Un abrazo a todos y a todas. Nos vemos en un próximo episodio y nuevamente muchísimas gracias, Chris. Hasta un próximo episodio. Cuídense. Chao, chao.